Rehabilitación neurológica, hidroterapia, Centro de Rehabilitación Integral y Entrenamiento Deportivo Elfis, Nicaragua 58, Banda Norte, sucursal Centro, San Martín 1252. Vamos a resumir la semana económica con Javier Vicen. Buenos días, Javier, ¿cómo va? Hola, buenos días, Guillermo, ¿cómo les va? Así es, vamos a intentar resumir en la semana económica. Bueno, partimos, si te parece, Guille, de las novedades de último momento. Hoy a la madrugada se conoció ya la aprobación de la ley bases en la Cámara de Diputados y el paquete fiscal, las dos primeras leyes que obtiene el gobierno de Javier Milei después de más de 6 meses de gestión, ¿no? Estas leyes, en síntesis y de forma muy resumida, lo que tienen en cuenta o que están previstas en el cuerpo de la ley es el otorgamiento de facultades extraordinarias para hacer la administración económico-financiera del Estado Nacional por el término de un año. Los diputados y senadores le han otorgado facultades que le permiten a Javier Milei legislar de forma parcial, pero legislar al fin por el término de un año. El RIGI, el tan controvertido régimen de incentivo a las grandes inversiones, que plantea un trato desigual para las empresas y que le quita al Estado Nacional y a los estados provinciales capacidades tributarias para recaudar sobre los sectores más dinámicos de la economía y también para regular. Este es el otro gran punto controvertido, regular qué van a hacer las empresas que exploten los recursos naturales en los próximos 30 años, nada más ni nada menos que 3 décadas de exención impositiva y de ningún tipo de regulación sobre la explotación de los recursos naturales en este trato desigual que han dejado establecido en este régimen los legisladores. La reforma laboral que quita derechos a los trabajadores, eso lo hemos marcado a lo largo de las columnas del precio de las cosas, y la posibilidad de privatizar algunas empresas, dejando fuera de la lista a Aerolíneas Argentinas y el Correo Argentino. Después tenemos el paquete fiscal. Esta ley base salió como se había votado en senadores, los diputados afirmaron la voluntad de los senadores. El paquete fiscal no fue así. ¿Por qué? Porque el gobierno necesita hacer caja y en senadores, lo habíamos también marcado, no progresó la vuelta del impuesto a las ganancias para los trabajadores, lo que se llama la cuarta categoría del impuesto. Bueno, en este caso, diputado insistió con esto, es decir, que a partir de que se conozca el decreto reglamentario de la ley, los trabajadores que tengan ingresos brutos superiores al 1.800.000 pesos y no tengan cargas de familia, volverán a pagar el impuesto a las ganancias. Los que tengan cargas de familias hasta 2 hijos y tengan ingresos brutos superiores a los 2.340.000 también pagarán impuestos a las ganancias. Mientras los trabajadores vuelven a pagar impuestos a las ganancias, el paquete fiscal tiene previsto una reducción del impuesto a los bienes personales, el impuesto a la riqueza, que pasa de un mínimo no imponible de 27 millones de pesos a 100 millones de pesos. Podrán decirse, bueno, 100 millones de pesos si lo pasamos en dólares no es tanto. Bueno, estamos hablando de un impuesto que va a dejar de cobrarse al sector más rico de la Argentina y que cuando tenemos en cuenta, por ejemplo, el caso de los inmuebles, estamos hablando que la mayoría ingresan al patrimonio a las valuaciones fiscales. Es decir, que va a ser una baja muy importante de este impuesto, el único prácticamente más progresivo que tiene el sistema tributario argentino, que baja las alícuotas, pero no se queda ahí. Es decir, no hay solamente una suba del mínimo no imponible y la baja en las alícuotas, sino que también la modificación que acaba de aprobar el Congreso de la Nación, lo que permite es adelantar el pago por 5 ejercicios congelando el impuesto, ¿no? ¿Y esto por qué se hace? Porque también en este paquete fiscal está previsto un blanqueo de capitales muy generoso, sin ningún tipo de penalización, que arranca a partir
de los 100.000 dólares, ¿sí? Todas para aquellos que tienen más dinero. El objetivo del gobierno con estas dos leyes es hacerse de dólares y hacerse de pesos en momentos en los que, como grita a todos los costados Javier Milei, no hay plata. Pero no es que no hay plata, no hay dólares en definitiva, y eso es lo que busca el gobierno a partir de estas dos leyes, de tratar de conseguir en el corto plazo, porque la cola cada vez se hace más extensa, y aquellos que quieren dólares y aquellos que quieren pesos. Tuvimos esta semana el caso de los gobernadores de la región centro, bueno, fue ayer, que emitieron el comunicado luego de una reunión diciéndole al gobierno nacional: nos tenés que dar la plata de las casas de jubilaciones que no fueron transferidas a Nación y que no lo estás haciendo. En el fondo, lo que está pasando, hoy vamos a tener seguramente mercados financieros exultantes con estas dos primeras leyes de Javier Milei, pero en el fondo lo que está pasando es que el programa de gobierno, el programa económico, está haciendo agua. ¿Por qué? Porque la estrategia elegida para bajar la inflación tiene un costo enorme y es completamente inconsistente. La inflación, la única variable macro que mira el gobierno, está, bueno, reduciéndose. Bueno, podríamos decir que sí, pero vemos, por ejemplo, que ayer el gobierno tomó la decisión de patear para los próximos meses de la actualización del impuesto a los combustibles, eso que había anunciado que se iban a actualizar y que iba a pegar más del 10% en el precio del litro de nafta en los surtidores. Bueno, eso finalmente no va a ocurrir y se pateó para más adelante la actualización prevista, otra de las tantas actualizaciones previstas en el costo de la energía eléctrica y del gas. ¿Esto por qué? Porque por más que Milei diga que la inflación fue cero en la semana pasada, la primera vez en 30 años, lo que es mentira, ¿no? La estadística del presidente siempre es dudosa o mentirosa, la inflación no está cediendo como se esperaba. Y está teniendo la estrategia del gobierno, este programa que hace agua, impactos fortísimos sobre el nivel de empleo. Esta semana conocimos el aumento en la tasa de desocupación al 7,7% en el primer trimestre del año, 460.000 nuevos desempleados hay en la Argentina. Y lo peor no llegó, Guillermo. ¿Por qué? Porque el aumento fue de 0,8% respecto al primer trimestre del año pasado, del 2 puntos porcentuales respecto al último trimestre. Es decir, no se destruyó tanto empleo como se podría haber esperado, teniendo en cuenta la caída en el Producto Bruto Interno, que fue del 5% el desplome en el nivel de actividad económica. ¿Y eso por qué pasó? Porque el empleo que se está destruyendo es el empleo más precario, es el empleo de los cuentapropistas, es el empleo de los informales. Porque aún las empresas, al menos en el primer trimestre, ante la expectativa del cambio de gobierno, no despidieron, lo que sí se empieza a notar, o suspender turnos, como en el caso de Hacienda, en este segundo trimestre del año, o tercer trimestre que comenzamos ahora en julio. Les decía que el desplome en la actividad económica es muy importante, que sería aún peor si no fuera por el caso de la recuperación del sector agropecuario. Pero hay una variable clave que muestra las fragilidades del programa económico, que es la inversión, que cayó 23% en términos interanuales. Y esto se puede ver, por un lado, a la falta de confianza, esa palabra que les gusta usar mucho a los liberales. Bueno, hay falta de confianza en el programa, y también a que muchas inversiones que se iban a hacer de todas maneras se frenaron. ¿Y por qué se frenaron? Porque ahora van a ir a aprovechar las empresas el régimen especial de promoción, que es el RIGI, para no pagar ningún tipo de impuesto y tener libre disponibilidad de los dólares de la exportación por los próximos 30 años. Inversiones que de todas maneras se iban a hacer, pero que ahora se hacen bajo este régimen extremadamente generoso para el poder concentrado en las empresas transnacionales. Si eso no es un Estado bobo, ¿cómo lo podemos llamar? El mercado financiero esta semana, ¿qué mostró? Que busca la oportunidad.
aunque está buscando el corto plazo cómo hacerse de beneficios y aprovechar de la mejor manera estas condiciones inéditas que plantean el gobierno libertario. Pero a mediano plazo hay miles de dudas, muchísimas dudas. Las dudas de siempre que están relacionadas con ¿qué? Con el faltante de dólares. El problema de que el Banco Central llegó a junio y no ha acumulado la suficiente cantidad de dólares para enfrentar el segundo semestre, ¿no? Esta semana tuvimos 2 jornadas, o al menos 2 o 3 jornadas, donde el banco vendió entre 70 y 80 millones de dólares. En junio estamos hablando. Y el problema no es que la inflación es 0, la inflación es 4, la inflación es 3, la inflación es 5, la inflación es 6 y en julio va a estar por encima de junio por encima de mayo. El problema no es el número, el problema es que el 2% mensual al que se modifica el dólar, y que ese 2% mensual, que estuvo muy por debajo del número de inflación de todos los meses, significó que se comieron toda la devaluación de diciembre en apenas 6 meses. Esa devaluación del 118% que tuvimos en el dólar, en el peso, perdón, en diciembre, bueno, se la comieron toda, ¿no? Y esa es la inconsistencia del programa. Ahora, ¿qué sale a hacer el gobierno? A pedirle plata al Fondo Monetario Internacional, y como el Fondo Monetario Internacional dice, yo te doy plata, pero devalúa, y lo que devalúa implicaría ya directamente ponerle al programa económico de Caputo el acta de defunción. ¿Qué está diciendo? ¿Qué dice Milei? No, el fondo, el problema es Rodrigo Valdés. ¿Quién es Rodrigo Valdés? El director gerente para el hemisferio occidental, fue ministro en el programa, en el gobierno de Michelle Bachelet en Chile. Entonces Milei dice, el problema es que en el fondo son todos socialistas, empezando por Valdés. Bueno, así estamos y así llegamos a junio con ley bases y con paquete fiscal. Lo que no cambia es el corazón del programa del gobierno. Y el corazón del programa del gobierno sigue siendo el siguiente: beneficiar a los poderosos para que el país arranque. Que el país no va a arrancar. ¿Por qué? Porque ninguna sociedad puede progresar, Guillermo, sobre la base de la desigualdad. Y este es el dato que me parece el más fuerte de la semana y el que muestra el fracaso del gobierno. Que en apenas 3 meses, es decir, entre enero y marzo, tuvimos el peor registro de la desigualdad en Argentina en los últimos 16 años. Milei, quien está en contra de la justicia social, piensa que un país puede progresar con lo contrario, con la injusticia social. Y hay una parte de la oposición en la Argentina, por llamarlo de alguna manera, de la oposición en la Argentina, que lo deja hacer. Quiero compartir con ustedes el siguiente audio, que es, Rodrigo de Lodero, diputado de Unión Cívica Radical por la provincia de Córdoba, que en un programa de televisión porteño dijo lo siguiente. Lo de bienes personales, en cambio, es una política económica del gobierno. Yo se lo pregunté, ¿ustedes quieren ir por esta senda? Bajar los bienes personales. ¿Vas a bajar bienes personales? ¿Afectás? ¿Le bajás impuestos a menos del 5% del sector más rico de la Argentina? El 80% de lo que recauda de bienes personales lo paga gente que tiene patrimonio de más de $1 millón. ¿Y ustedes lo van a acompañar eso? ¿Querés hacer eso? Es tu plan de gobierno, es tu plan económico. La gente los votó. Están parados con esto, en un loop, esto es un déjà vu, están parados hace 6 meses. Si quieren hacer esto, van a contar con nuestro acompañamiento. ¿Por qué lo aclaro? Porque a veces me atraganto cuando nos señalan de degenerados fiscales. Y mira la actitud que tenemos, es inédito. Nunca antes visto, Javier. Difícil de comprender. Veremos. Ahora las cartas están echadas. Gracias. Hasta la semana que viene. Un abrazo, que tengan buen fin de semana.